Señor, te doy gracias por la bendición de habernos reunido estos días en este lugar. Gracias por la bendición también de que tu Hijo, el Pastor Julio, pueda llevar tu palabra a cada lugar. Bendícelo en la tarea grande que tiene de dirigir la obra hispana en 8 estados. Bendice a su esposa Lourdes y que esta mañana tú lo puedas usar de tal forma que tu palabra pueda ser una bendición hoy para cada uno de tus hijos en este lugar. Bendícelo y úsalo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Gerson. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bien y mejorando. Y a Cristo esperando. En victoria y rumbo a la gloria. Muy bien, muy bien. Bueno, pastor, gracias. Es más, el agradecido de haber podido estar aquí con ustedes soy yo, porque cuando más compartimos de la palabra, más nos llenamos de la presencia del Señor. De allí que el apóstol Pablo dijera: necesidad impuesta me es esta, ay de mí si no predico el evangelio. No es porque tuviera miedo de lo que le pasaría si no predicaba, porque Dios tomaría represalias contra él, sino porque él sabía que si no predicaba el evangelio no crecía espiritualmente, porque cuanto más compartimos la palabra, más crecemos. Así que les agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado de poder crecer junto a ustedes esta semana compartiendo y estudiando la palabra. ¿Cuántos estuvieron aquí desde el miércoles? ¿Puedo ver las manos los que estuvieron miércoles, anoche, viernes y el jueves? A ver, los que han estado. Los que no levantan la mano, asumo que no estuvieron, pero pregunto, ¿estuvieron conectados? Porque sé que se estuvo transmitiendo, aunque me parece que algunos de los días hubo problema con la transmisión, ¿no? Pero entonces déjeme hacerle un recuento de lo que hemos venido hablando, antes de meterme en el texto que vamos a analizar esta mañana. Hemos venido hablando acerca de que Pablo declara que es posible vivir una experiencia a la cual él hace referencia con las expresiones de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando miramos esto que Pablo decía, nos preguntamos cómo vivir la experiencia de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínese usted la experiencia extraordinaria que Pablo trata de describir con estas expresiones. Una persona llena de toda la plenitud de Dios es una persona con fortaleza, con firmeza, con seguridad, con fuerza, dispuesto a avanzar más allá de las vicisitudes, adversidades, tormentas y situaciones negativas de la vida. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo podemos vivir esa experiencia? Y terminamos descubriendo que la manera es bien sencilla. Es tan sencilla que desde los niños hasta los más adultos la pueden experimentar. Esta se trata de conectar con Dios, conectar con Jesús a través del estudio diario de la palabra de Dios. Pero no como quien toma la Biblia como un libro cualquiera para aprender datos acerca de religión, de historia bíblica, de arqueología bíblica, de geografía bíblica, etc. No. Se trata de conectar con Dios tratando de encontrar, de descubrir a Cristo en toda la Biblia. Y de esta manera contemplar a Jesús. Porque en la medida en la que vamos contemplando a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Decíamos esta noche, vamos siendo transformados. Nos vamos transformando de gloria en gloria, dice la palabra, a su misma imagen, o sea, a la imagen de Jesucristo, para que nos convirtamos en los pies, en las manos, en la mente, en los ojos, en la boca de Jesucristo, para este mundo que tiene necesidad extrema de encontrarse con Él. Y a la vez, al vivir esa experiencia, ¿usted cree que puede haber algo que sea más extraordinario? Que pueda llenarnos el corazón más que eso, que la de tener a Dios completamente en nuestra vida.
Por eso, la mejor manera de alcanzar la plenitud, la felicidad, como le hemos llamado también, es conectando con Dios a través de esta experiencia de ir a la Escritura para contemplar a Jesús. Entonces también decíamos que es muy probable que algunas personas, cuando miran el Antiguo Testamento de forma especial, se desaniman porque hay muchas historias allí que no entienden, que parecen raras, que no son tan comprensibles. Y decíamos estos días o estas noches pasadas que el problema mayor que logramos tener o que podemos tener nosotros es cuando nos desenfocamos aún en el mismo estudio de la palabra. Y mirando las historias bíblicas llegamos a pensar que los protagonistas de las historias bíblicas son los protagonistas reales de aquellos momentos. Miramos la historia de Moisés y terminamos pensando que Moisés es el protagonista de su historia. Miramos a Adán, miramos a Abraham, miramos a Isaac, a Jacob, a los profetas, cualquiera de ellos. Hoy a los niños se les habló del profeta Elías y pensamos que Elías y todos aquellos otros son los protagonistas de sus historias. Y la realidad es que estos hombres que fueron escogidos por Dios de forma particular, no fueron escogidos porque ellos fuesen mejores que los otros de su época. No fueron escogidos porque ellos tuviesen algo que los demás no tenían. No vaya a cometer el error de pensar como le pasó al profeta Elías, de creer que él era el único fiel a Dios que había en su época. Digo, un día Elías se encontró dentro de una cueva y dentro de esa cueva apareció el Señor y le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo acá? Después de caminar 3 días siendo sostenido por Dios con pan y agua que los ángeles le traían, Elías llegó a la montaña de Horeb y allí Dios viene a su encuentro preguntándole: ¿quién te mandó a esta cueva, Elías? ¿Qué estás haciendo acá? Y Elías dice: Señor, estoy aquí escondiéndome de aquella señora reina, esposa de Acab el rey, llamada Jezabel. Porque después de lo que sucedió allí en el monte Carmelo, cuando tú descendiste en fuego y yo terminé con los 460 profetas de Baal, aquella mujer juró que haría conmigo lo mismo y yo me enteré que ella mató a todos tus seguidores. No hay nadie más que te siga, el único que queda soy yo. Y Dios le dice: a ver, mi querido Elías, ¿qué periódico estás leyendo? Esas son fake news. No es verdad. Tú no eres el único que queda. Yo todavía tengo 7,000 hombres, le dijo el Señor a Elías. 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y con esto quiero decir que Elías fue escogido porque Dios, y lo mismo los demás, porque Dios veía que en él podía hacer resaltar aspectos de su gracia con el fin de seguir enseñándonos a nosotros el mensaje principal que todo el tiempo trató de hacernos entender. Desde el momento en el que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios ha trabajado generación tras generación tratando de marcar a fuego en nuestra vida el mensaje principal de la Escritura. Y si bien es cierto que en la Escritura nosotros podemos encontrar muchos mensajes, no vaya a cometer el error de desenfocarse al punto de colocar uno de esos mensajes por encima del principal. Hay uno que es el fundamental. Hay uno que debe, como decía ayer, impregnar todos los otros. Cuando usted aborda un tema bíblico dejando de lado ese mensaje fundamental que debe impregnarlo todo, está caminando en un terreno peligroso. ¿Se acuerdan que ayer les hablé
de la forma en la que el enemigo de Dios trabaja con los seres humanos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que lo primero que él hace es llamar nuestra atención. Nunca se muestra como es. Y después de llamar nuestra atención, de impresionarnos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que intenta hacer con nosotros? ¿Se acuerdan los que estuvieron anoche? Desenfocarnos. Nos desenfoca. Porque cuando logra desenfocarnos, nos tiene atrapados llevándonos a un terreno peligroso para nosotros. Y finalmente nos terminará colocando en el terreno de la duda. Y terminaremos dudando de todo, hasta incluso del mismo Dios. Y el desenfoque es tan pero tan real que incluso le da hasta con los cristianos le da resultado. Ayer yo les hablaba de cristianos desenfocados, pensando que hay cosas que son más importantes que la gente e incluso en el nombre de Dios o en el nombre de la religión han terminado maltratando personas. Imagínense si será esto tan terrible para Jesús que Jesucristo dijo: ¡ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos! Más le fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar, que tener que enfrentar el rostro de aquel que quiere salvar a las personas. ¿Me hago entender? ¿Estás conmigo? Cuando yo recién llegué a la iglesia, y aquí el hermano Guillermo, colportor de nuestra iglesia, que ustedes conocieron estas noches allí presentando algunos materiales importantes, materiales que yo creo que ustedes debían haber tenido en consideración, porque son materiales que hablan de la palabra de Dios y que son importantes para que nosotros podamos crecer espiritualmente. El hermano Guillermo puede dar testimonio de esto que yo voy a decir, porque nosotros venimos de la misma iglesia y hemos visto muchas veces cómo desvirtuado un mensaje en el nombre de Dios, se ha maltratado a personas, que se les ha hecho la vida imposible para formar parte del pueblo de Dios. Cuando nuestra función como hijos de Dios es hacerle a la gente la vida fácil para que lleguen a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista? Jesús dijo que Juan el Bautista fue la persona más importante o más grande que hubo de los hombres nacidos de mujer. Y esto tiene que ver porque él fue el que preparó el camino para la venida de Cristo. Cuando recién entraba a la iglesia, y Guillermo puede dar testimonio de esto, a mí me habían enseñado que Juan el Bautista preparaba el camino para que Jesús llegara a la gente. Y un día terminé descubriendo que Jesús no necesita ni que usted ni que yo le preparemos el camino. Él va a llegar porque Él es suficiente para llegar a donde quiera llegar, para hacer lo que tenga que hacer y para alcanzar a quien tenga que alcanzar. Entonces, ¿en qué sentido Juan preparaba el camino? Juan preparaba el camino para que la gente llegara a Jesús. ¿Me hago entender? Le hacía la vida fácil a la gente. Llamaba la atención de la gente para que miren a Cristo, porque Cristo es el centro de la existencia humana. Y en relación a esto, cuando recién llegamos a la iglesia, a mí me enseñaron que la Biblia era una especie de manual, con la que, aprendiendo la teoría del manual, mi vida funcionaría mejor. Y si bien puede tener algo de cierto esto que estoy diciendo, la verdad es que cuando me puse a mirar mejor la Biblia, terminé descubriendo que la Biblia no es un manual de instrucción. La Biblia es la carta de amor de un Dios que está tratando de mostrarse, de revelarse, de hacer todo lo que pueda para que nosotros lo conozcamos. Un padre amante que está dispuesto a dejar las 99 en el aprisco y salir a buscar la única que se descarrió.
Un padre que está dispuesto a encontrar a su hijo en el camino y besarlo y abrazarlo, aunque huela mal, aunque otros no lo reconozcan, él lo habrá de reconocer. Y aunque otros le den la espalda, él estará dispuesto a recibirlo como su hijo, aunque haya hecho un desastre con su vida. La Biblia tiene como objetivo mostrarnos a Dios. Por eso Pablo dice: Dios, habiéndonos hablado muchas veces en el pasado a través de los profetas, un día decidió venir y hablarnos en persona y se vistió de humanidad y caminó entre nosotros. Hablando de Jesús, la palabra de Dios encarnada, el verbo de Dios, el logos de Dios. Es por eso que durante estas noches hemos tratado de dar tips. ¿Cómo serían? ¿Cómo se dice tips? Claves, algunas formas, maneras para que usted pueda, mirando toda la Biblia, encontrar a Jesús y contemplar a Jesús. De allí que el apóstol dice: las cosas que se escribieron antes, hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: mira, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene como objetivo presentarte a Jesucristo, y cuando conozcas a Jesús tendrás esperanza, tendrás seguridad, tendrás fortaleza y habrás aprendido el mensaje correcto de la Sagrada Escritura. Por eso no podemos desligar a Jesús y el mensaje de su gracia de ningún mensaje que emerja de la Biblia. Hemos estado estudiando estas noches acerca de que los judíos dividían ese Antiguo Testamento en 3 grupos o en 3 porciones. La primera porción eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que nosotros llamamos el Pentateuco, que ellos llaman la Torá o la ley. Y allí vimos, a través de los personajes que conformaban de alguna manera estos libros, la obra de Jesús tipificada en la experiencia de muchos de ellos. Hemos visto a Jesús como el verdadero padre de la fe, a Jesús como el verdadero pregonero de justicia, a Jesús como el verdadero Abel que su sangre en tierra derramada clama por obras verdaderamente justas. Porque así como Abel fue muerto en manos de su hermano, de la misma manera pasó con Jesús, que murió en manos de sus hermanos, derramando sangre justa de verdad. Hemos visto que el verdadero padre de la fe no fue Abraham sino Jesús, que el verdadero hijo de la promesa fue Jesucristo y no Isaac. Y que todos estos tipificaban la obra, algún aspecto del mensaje de la gracia redentora de Dios en Cristo en favor de la humanidad. Anoche hablamos acerca de la segunda sección, llamada los Nebín, los profetas. Y vimos en varios de los libros de los profetas cómo se presenta Cristo, y que usted, cuando vaya a leer ahora esos libros de los profetas, no puede desligar esas realidades al momento de estudiar los pasajes de los profetas. Cuando lo vea a Jeremías llorando, entienda que es Jesús que está llorando, porque su corazón se parte al ver a sus hijos que se escapan de sus manos, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que sus hijos vengan a Él, y por eso los llama y nos llama y nos llama constantemente. Cuando usted mire al profeta Oseas, no vea a un hombre livinidoso que anda buscando mujeres de la noche para pasar un buen rato. Vea la realidad de un Dios que está dispuesto a amarnos de manera tal que aun cuando nosotros le hemos fallado terriblemente, vez tras vez, va detrás nuestro a buscarnos con amor, y que se humilla al extremo tal de que por su humillación, al verlo nosotros humillados, nuestro corazón se termina quebrantando, porque ese amor es lo único que logra conquistar el corazón y quebrantarlo al extremo de transformarlo por ese amor. Ve a un Dios que a través del profeta dice: con amor eterno te he amado. Ve a un Dios que reclama que lo miren a Él para alcanzar salvación. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra.
Un Dios que no hace acepción de personas, que si bien levantó un pueblo, tenía como propósito utilizar ese pueblo para expresar su gloria con el fin de salvar al mundo a través de la predicación viva de un pueblo que debió haber caminado con Él, pero que se desenfocó del mensaje y por consecuencia del desenfoque, preocupados en la periferia del mensaje, ocupados en el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, no vieron el quién. Y cuando el quién apareció, no lo reconocieron. Porque a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. ¿Me hago entender? ¿Por qué la importancia de mantener nuestra mirada fija en Jesucristo y en su mensaje de gracia? La tercera sección en la que dividían el Antiguo Testamento los judíos eran llamados los salmos, los ketubín o los escritos históricos. Y esta mañana vamos a tomar una porción de estos escritos históricos para mirar una vez más a Jesús y su mensaje de gracia, para reafirmar la idea de que toda la Escritura nos habla de Jesús y que el mensaje principal es el mensaje de gracia, de la gracia redentora de Dios en Cristo a favor de la humanidad. Porque Cristo es el artífice, el autor de la salvación. Y no solo el autor de la salvación, sino el autor de la fe que hace que esa salvación sea parte de nuestra experiencia. Y esa fe es el resultado y va creciendo de su encuentro de Él, porque Él es el que viene al momento de nosotros aceptarlo. La obra es de Él. El mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia de Dios, tiene que ver con la obra de Dios que echa por el polvo la gloria del hombre, pero hace por el hombre lo que éste está cansado de querer hacer por sí mismo y no lo logra. Por eso nunca te puedes disociar, nunca puedes dejar de lado, nunca te puedes olvidar. Todo mensaje de la Escritura debe estar impregnado de este mensaje bendito. Me duele el corazón cuando escucho a los predicadores de la profecía dejar el mensaje de la gracia afuera y hablar de un evangelio eterno que se concentra más en una bestia y en reinos que en la realidad de un Dios que está por encima de todo eso, porque el evangelio eterno es lo que debe impregnarlo todo. Porque es eso, evangelio, buenas nuevas, eterno, desde siempre estuvo, porque Dios es un Dios de gracia, de misericordia y de bondad. ¿Sí lo crees? ¿De veras crees eso? Yo elegí un texto que de los pasajes de los libros históricos, a mi juicio, es uno de los que más claramente presenta esto que estoy tratando de transmitirte. Si quieren y me pueden acompañar, puedes buscar en la Biblia, en el segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro del profeta Samuel. De paso, dentro de la economía judía o de la forma en la que los judíos tomaban el Antiguo Testamento, en esta sección de los escritos históricos, a este libro de Samuel se lo llama segundo libro de reinos. Los judíos tenían 4 libros de los reinos. Y estos son los libros que nosotros llamamos primero y segundo de Samuel, primera y segunda de Reyes. Los 4 libros formaban parte del conjunto de los libros de reinos. Nosotros los llamamos así, primero y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, porque de alguna forma los identificamos mejor al mirar al autor de cada uno de estos libros y la experiencia que en ellos se presentan. Y usted dirá, pero ¿y por qué al libro de Samuel se lo llamaba libro de reinos? Y porque el libro de Samuel comienza contándonos la historia del primer rey de Israel, que se llamó Saúl, y la historia del rey superlativo, el más fuerte que tuvo Israel, llamado David, quien estableciendo su trono, de él vendría el Mesías Redentor. Por eso los libros de Samuel son llamados en la economía judía libros de los reinos. Pero esto es parte de la clase de introducción general a la Biblia. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Los que lo encontraron, díganme amén. Bueno, seguimos esperando a que todos lo tengan entonces.
Pastor, ¿dónde está el libro de Samuel? Segunda de Samuel. Fácil. Usted lo va a encontrar fácil. Búsquelo entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar seguro. Es uno de los libros del Antiguo Testamento. Está allí después de Josué, Jueces. Cerquita de allí. Segunda de Samuel, capítulo 9. De más está decir que el capítulo 9 está después del 8 y antes del 10, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer. Esto es una historia y ahora vamos a explicarla bien. Dice así: entonces David preguntó: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre misericordia por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David, y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo soy. Y el rey le preguntó: ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y el rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces Mefiboset, ese era el nombre del muchacho, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David le dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y David le dijo: no tengas temor, porque yo ciertamente te mostraré misericordia por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se postró y preguntó: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: yo he dado al hijo de tu señor todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa. Tú labrarás la tierra para él, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió al rey: tu siervo hará conforme a todo lo que manda mi señor el rey. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset habitaba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, aunque era lisiado, cojo de ambos pies. Si nosotros tomamos esta historia desde una perspectiva antropocéntrica, ¿qué es esto, pastor? Desde una perspectiva humana, podríamos hablar de ella para hacer énfasis en la importancia de ser personas de palabra, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que David, uno de los que conforman esta historia, un día hizo un pacto de amistad y de amor con su mejor amigo, que a su vez era su cuñado, llamado Jonatán, que a la vez era príncipe de Israel porque era hijo del rey Saúl. David y Jonatán hicieron muy buenas relaciones, no porque David era el cuñado preferido de Jonatán, sino que antes incluso de ser parientes o parientes políticos como cuñados, ya habían empezado una relación de amistad. Ustedes conocen o han escuchado quizá alguna vez la historia de David, que siendo el más pequeño de la casa de Isaí, ese era el nombre de su padre, en Belén de Judea, fue ungido por el mismo profeta Samuel para ocupar el lugar del rey Saúl, que fue elegido por el pueblo y no elegido por Dios. Entonces, aunque Saúl era el rey de Israel, David era el ungido de Dios. Y se mostraba que él era el ungido de Dios porque todo lo que David tocaba prosperaba y todo lo que él enfrentaba conquistaba. Un día David, siendo un jovencito, después de haber trabajado un tiempo como músico en la casa de Saúl, tocándole el arpa para calmar el espíritu de ansiedad que atormentaba a Saúl, trabajando como pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su padre lo manda a llamar para llevarle comida a sus hermanos que estaban peleando en el frente de batalla. Y ustedes quizá, si no conocen directamente la historia porque la hayan leído, seguramente han escuchado de esta historia que se ha relatado muchas veces, de muchas formas, y hasta películas se han escrito o se han hecho de ella. Este niño, un jovencito,
llega al lugar donde están en la batalla y escucha a un bravucón gigante, enorme, grande, que desafía no solamente a los escuadrones de Israel, sino al propio Dios de Israel. Y David, un fiel servidor de Dios, ungido de Dios, cuando escucha esto pregunta, ¿pero qué pasa? No hay nadie que pueda enfrentar este gigante bocón y callarle la boca de 2 cachetazos. Porque miren, está desafiando no solo a los escuadrones de Jehová, está desafiando al mismo Dios. Y aquel que lo enfrente tendrá el favor de Dios. Pero nadie se atrevía. El mejor de todos los guerreros de Israel era el rey Saúl, que sumido en el miedo estaba escondido en la carpa. Porque el miedo de Saúl tenía que ver con el hecho de que él sentía que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que la presencia de Dios lo había abandonado. Entonces alguien le comenta a David, el rey ha dicho que si alguien se atreve a pelear con el gigante y lo vence, ese que venza al gigante, su familia no pagará impuestos por 1 año. Y David seguramente pensó, wow, sería una buena noticia para mi familia no pagar impuestos por 1 año, el IRS no va a decir nada, así que podríamos tener buenas ganancias. Y después se escucha que también dicen, y el rey prometió darle su hija en casamiento al que venza al gigante. Yo no sé si David habrá preguntado si alguien tenía una foto de la hija de Saúl para ver si era bonita o no era tan bonita, para ver si se enfrentaba o no con el gigante. El asunto fue que le pareció bien llegar a formar parte de la familia del rey. Así que se propuso como peleador. Todos se burlaron de él porque era pequeño. Incluso el mismo rey, cuando trató con él, quiso darle su propia armadura que no le cabía a David, dejando la armadura de lado con 5 piedras y una honda en la mano, salió a enfrentar al gigante al cual venció sin tocarlo. Y usted dirá, ¿cómo sin tocarlo? Sí, porque el gigante cayó muerto antes que la piedra tocara la frente del gigante. Porque la batalla no era de David, sino de Dios, que es el que vence realmente a los gigantes. Y entonces Dios le entregó la victoria a David. Y David comenzó a ser renombrado entre la gente. El rey no le queda otra alternativa que tener que colocarlo como parte de su ejército, al gran peleador. Y se convierte en un general del ejército del rey. No le cumple lo que había prometido de darle su hija en casamiento porque se la entrega a otro. Pero David se entera que Saúl tiene otra hija más, que era más bonita que la anterior. Y entonces está dispuesto a pelear con 1000 gigantes si fuera necesario. Y el rey le dice, no, lo que yo necesito es que tú me traigas X cantidad de cabezas de filisteos y esa mi hija más chica será tu mujer. Y ustedes disculpen que yo lo diga de esta manera, porque en realidad el texto bíblico es mucho más grotesco de lo que yo lo estoy expresando. Y usted después lo puede leer. Y David no trajo 1000 cabezas, trajo muchísimas más de las que el rey pidió. Y entonces el rey ahí sí no tuvo alternativa y le dio a su hija Mical para que fuese la esposa de David. Y cualquiera pensaría, bueno, entonces allí empezó a generarse la amistad entre David y Saúl. No, mucho tiempo antes David y Jonatán se hicieron amigos. Y aun cuando el rey, el padre de Jonatán, empezó a perseguir a David porque tenía celos de David, debido a una canción que se había hecho popular en las redes sociales de aquel entonces, una canción que decía, ahí viene David, ahí viene Saúl, que mató a sus 1000 y David que mató a sus 10.000. Yo no sé cómo sería el sonido de aquella canción si las cantaban los Tigres del Norte o Don Omar o Daddy Yankee, pero lo que sí sé fue que se hizo famosa y todo el mundo la cantaba y Saúl se llenó de envidia contra David. Y entonces lo empezó a perseguir. Un día lo quiso atravesar con una lanza, pero como David era hábil, pudo esquivarla, tuvo que salir corriendo. Otro día parecía como que lo perdonó y como que volvieron otra vez a estar en paz. Vuelve a la casa y fue peor. Lo quiso volver a matar de nuevo. Y la cosa era tan terrible que David se tuvo que escapar y anduvo deambulando por ahí. Llegó hasta incluso a tierra filistea, a una cueva en Adulán. Y allí tuvo que estar un tiempo con sus fieles seguidores, soldados que eran parte de su séquito con los que él andaba. Y en una de esas ocasiones se encuentran David y Jonatán y se juran un pacto de amistad eterno, donde uno le jura al otro que si uno de los dos moría, el que quedaba vivo, iba a velar por la familia del que murió.
Se juraron en ese pacto de amistad eterna. Y cuando uno escucha la historia que acabamos de leer, cualquiera puede decir, ve, el mensaje quiere decir que hay que ser personas de palabra, que cuando prometemos algo cumplamos, que cuando decimos una promesa, más vale cumplir la promesa que no haber prometido nada. Y todas esas cosas pueden tener su lugar y pueden ser importantes, pero no es el mensaje principal. Porque David no es tan fiel como parece. Si no, mírelo después caminando en una terraza y mirando a las vecinas que están en los patios de sus casas y concentrándose con una en particular, que es la esposa de Urías Eteo, llamada Betsabé. ¿Se acuerdan la historia? Mandándola a buscar. Después, queriendo resolver el problema, al quedar la mujer embarazada y no pudiendo resolver, termina pidiendo que dejen al hombre aquel al frente de batalla, matándolo. Prácticamente él lo asesinó. ¿Dónde está la fidelidad de ese David? Entonces la historia no puede tener que ver directamente con fidelidad de un hombre, sino con fidelidad de alguien que verdaderamente sea fiel. Y ese es Dios. No hay nadie más fiel que Dios. Mire si será fiel el Señor, que esta mañana está aquí presente entre nosotros. ¿Usted se dio cuenta de eso? Pero le voy a decir algo, aunque usted no se haya dado cuenta, Él igual está aquí. Porque el hecho de que Él está aquí no depende ni de que usted lo crea, ni de que yo lo diga, ni de que yo lo crea, ni de que usted lo acepte, ni de que yo lo sienta, ni de que estemos de acuerdo. No depende de nada de eso. Depende de Él y su fidelidad para cumplir lo que prometió. Y Él prometió, cuando dos o más se reúnan para hablar de mí, yo voy a estar en medio de ustedes. Y aunque usted no lo crea, aunque yo no lo diga, aunque ninguno de nosotros lo sintamos ni estemos de acuerdo, Él va a estar aquí porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Ahora, ¿sabe qué? Si usted y yo captamos la realidad de que Él está aquí, entonces bien podrían pasar cosas especiales en este lugar. Porque Él con su presencia es el que hace la diferencia. Y pueden pasar cosas tan lindas como que nuestro corazón salga de aquí transformado, como que nuestras heridas salgan sanadas, como que nuestras lágrimas salgan secadas, como que nuestros gustos sean cambiados. Él puede hacer la diferencia, créamelo. Pero la historia va todavía mucho más allá. Es la historia del rey que decide cumplir, pero que en ese cumplimiento termina dejando entrever la forma en la que Dios trabaja con los seres humanos. Esta historia es una historia de las más tristes que encontramos en la Biblia, que termina o tiene un final feliz. No todas las historias aparentan tener un final feliz. Esta es la historia de un niño que en una mañana dramática y trágica perdió en cuestiones de horas nada más a su padre, a su abuelo y a su reino. Y si eso no fuera poco, en cuestiones de segundos posteriores al haber perdido todas estas cosas, perdió su movilidad. Porque alguien sin querer, aún con la mejor intención, lo dejó caer de los brazos y el niño se partió las dos piernas. Y lo que es peor, pierde incluso su lugar dentro de la libre comunidad, porque termina siendo escondido en una ciudad de incomunicación llamada Lo-debar. Yo les dije estos días pasados que todos los nombres de la Biblia tienen un significado. Lo-debar no es la excepción. Lo-debar es la composición de dos expresiones. La expresión lo, que es un prefijo negativo que significa no. Y la expresión debar o davar. Davar en el hebreo es palabra. Lo-debar, no palabra. Incomunicación, un lugar escondido, un lugar de sombras. Un lugar donde solamente están los delincuentes y aquellos que no quieren ser escondidos. A donde se esconden los que causan problemas. Allí lo llevaron a este muchacho. Pero una mañana el rey, después de establecer completamente su trono, se levanta y piensa en voz alta diciendo, ¿será que habrá quedado alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y alguien que lo escucha manda a buscar a un hombre que trabajaba para David,
pero que había trabajado también para Saúl, una especie de puente entre las dos monarquías, llamado Siba, y trayéndolo a la presencia del rey, le dejan saber al rey que ese hombre podría saber. Siba sabía. Y no llevaba ni 1, ni 2, ni 3 años el niño viviendo allá, porque ya no era un niño. Él empezó esa triste experiencia a los 4 o 5 años y ya era un hombre, hasta casado estaba viviendo en Lodebar. Mucho tiempo estuvo viviendo allá. Siba siempre lo supo, pero nunca dijo nada porque lo amaba. Todos en la casa de Saúl amaban a ese pequeño. Era el principito, era el más consentido del rey. ¿Cómo no? Porque aunque al rey le faltaba un tornillo, porque estaba medio loco Saúl, a pesar de eso amaba a su nieto, como todo abuelo ama a su nieto. ¿Cuántos abuelos hay acá? ¿Puedo ver las manos de los abuelos? Dime la verdad, abuelito. ¿Amas a tu nieto o no lo amas? ¿No les permites a tus nietos cosas que a tus hijos no les permitías? No solamente los amas, a veces hasta los malcrías, permitiéndoles cosas a ellos que a tus hijos no les permitías. Bueno, ¿tú crees que Saúl era diferente? No, Saúl también era igual. Así que ese niño era el más querido en el reino. Por eso la gente, cuando se enteró de eso, los que supieron la historia, desde lejos lo amaron y lo cuidaron y lo protegieron hasta esa mañana que David salió preguntando y lo traen a Siba y David le pregunta, ¿eres tú Siba? Y él dice, sí, yo soy. ¿En qué puedo servirte, rey? Bueno, yo me preguntaba si quedó alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán, mi amigo. Siba se queda pensando, porque como toda persona cuando le hacen una pregunta piensa la respuesta. Nadie responde, ni siquiera aquellos que son más hábiles con la boca que con la mente. Digo, aquellos que primero hablan y después piensan. Aún estos a veces hacen una pausa en la vida y piensan. Siba aparentemente no era de esos, así que pensó seguro su respuesta. ¿Por qué el rey quiere saber si quedó alguien de la casa de Saúl? ¿No será que el rey se siente amenazado y está esperando que le digan que hay alguien que quedó para mandarlo a matar y así quitar para siempre cualquier posibilidad de insurrección de alguna parte del pueblo que no lo quiera él uniéndose a algún descendiente de Saúl? Porque si bien es cierto que David era heredero del trono por ser esposo de la hija de Saúl, no se olvide que el nieto tenía más derecho que el cuñado. Por lo tanto, puede ser que el rey esté pensando, ¿habrá quedado alguien para acabarlo para siempre? Pero no, como el rey dijo que lo que quería era hacer misericordia y el rey tenía fama de cumplir lo que prometía, entonces Siba confió en el rey. Y confiando en el rey le dijo, sí, hay un muchacho que está allí en Lodebar. Y seguro David preguntó, ¿por qué en Lodebar? ¿Qué está haciendo allá, escondido? Es que él es lisiado, él no puede caminar, él no puede venir. Él no puede andar, él necesita ayuda. Él es una persona imposibilitada de hacer lo que otros pueden. Y el rey no lo pensó, no miró esto como un impedimento, sino como una oportunidad. Y entonces dijo, vayan a buscarlo y tráiganmelo a la presencia, porque yo quiero hacer misericordia con él tanto, que quiero que sea como uno de mis hijos, lo quiero adoptar, quiero que coma conmigo en la mesa, que sea lo que nunca debió de haber dejado de ser, un príncipe, porque todavía él sigue siendo príncipe para mí. Vayan a buscarlo. Y entonces Siba lo va a buscar, lo trae. Y usted imagínese el resto de la historia. El muchacho llega desde los 5 años que no está en el palacio, viene caminando con unas muletas a manera de horquillas improvisadas, muletas improvisadas de horquilla. ¿Sabe lo que es una horquilla? Es como una Y sacada de los árboles, puestas allí con trapos amarradas para poder caminar, porque era la única forma que él tenía de movilización. Y llega a la casa de sus padres, donde llevaba años que no estaba. Todos aquellos que hemos estado lejos de casa por un buen tiempo, podemos entender lo que se siente volver a casa después de unos cuantos años. Y por más que andemos por donde andemos, nunca la comida va a ser más rica que la que mamá preparaba en casa. Podemos ir a los mejores restaurantes y no hay Olive Garden que se compare con la comida que mamá nos daba. ¿O no es así? Nunca el agua era tan rica como el agua que tomábamos de la manguera del vecino después de jugar a la pelota cada vez que nos juntábamos con los amigos. ¿O ustedes no vivieron eso?
¿Cuántos de los que están acá bebieron agua de la manguera alguna vez? Dígame la verdad, no me dejé solo en eso. Terminábamos de jugar a la pelota y veníamos a la vecina y le decíamos, doña, ¿no me da un vaso de agua? Primero, error, los vasos no son de agua, son de plástico, de cristal, con agua adentro. Y cuando la doña nos veía, decía, oh sí, oh no, pero ustedes son como 15. Y entonces conectaba la manguera a la pluma, al grifo, no sé cómo le llame usted, a canilla le decimos nosotros, a la llave, y abría aquello, y el agua salía, y todos tomábamos, déjame a mí primero, y uno tomaba por acá, y el otro con el otro poquito que quedaba por allí, era terrible eso, pero eso es lo que pasaba cuando no había coronavirus. Y yo tengo que reconocer que no me di cuenta que teníamos un profeta en el barrio, entre los muchachos que jugábamos, porque mientras tomábamos agua, recuerdo alguna vez, uno de los muchachos dijo, aprovechen a tomar esa agua que es gratis ahora, porque un día el agua va a estar más cara que la gasolina, que la nafta, le decimos nosotros, más cara que la gasolina. Y todos nos reímos, ¡ah, mira qué locura! ¿Cuándo van a vender agua? La agua más cara que la gasolina, ¡ja, ja, ja! El pastor Gerson contó que el otro día estuvimos en Houston. Nosotros fuimos en avión hasta Houston. Él fue manejando, pero nosotros fuimos en avión con mi esposa. Y cuando llegamos al aeropuerto teníamos sed y quisimos comprar una botella de 1 litro de agua. ¿Sabe cuánto me querían cobrar en el aeropuerto 1 litro de agua? $4.50. ¿Cuánto vale 1 galón de gasolina? 3 y pico. 3 y pico. ¿Cuánto tiene 1 galón? Casi 4 litros, 3 litros y un poquito más. ¿Es el agua más cara que la gasolina o no? Vio que yo tenía un profeta en el barrio y no lo sabíamos. Pero imagínese a ese muchacho que llega con sus muletas improvisadas de aquellas horquillas de árboles y los recuerdos lo inundan. Cuando jugaba de chiquito, cuando corría. Los recuerdos le toman el corazón, pero de momento queda frío cuando ve venir al rey vestido con las ropas de rey a su encuentro. Aquel joven no sabe para qué el rey lo llamó. Él pudo haber pensado lo mismo que decía recién, que a lo mejor el rey lo que quiere es matarlo. ¿Pelearía con el rey? ¿Cómo haría? Si no puede, sus piernas no lo sostienen. Quizás podría fingir que él no es Mefiboset, sino un enviado de Mefiboset, para escuchar lo que el rey quiere proponer. Pero no. Él decide enfrentar su destino con gallardía. Y cuando ve venir al rey, suelta las muletas, intenta sostenerse ante el rey, haciendo una reverencia. El rey le pregunta, ¿eres tú, Mefiboset? Y él, en vez de decir, no, yo soy un enviado, no, él va a aceptar su destino y dice, yo soy tu siervo. Y si vas a matarme, mátame ahora y acaba con mi vida, porque la verdad que hasta aquí todo ha sido negativo para mí. Y el rey le dice, muchacho, quiero decirte que no tengas miedo. No te llamé para lastimarte. Es más, considero que ha sido injusta la vida contigo, que has sufrido demasiado. Yo te he llamado para darte todo lo que alguna vez fue de tu padre Jonatán, de tu abuelo Saúl. Quiero devolverte las tierras que ellos tenían. Quiero restaurarte en tu lugar a punto tal que te voy a adoptar como hijo. Quiero que comas como uno de mis hijos a mi mesa. Quiero que tengas todo lo que necesitas. Quiero que vivas en el palacio porque tú sigues siendo príncipe, aunque la vida te haya querido demostrar que no es así. Tú sigues siendo príncipe para mí. Por eso yo te llamé para darte lo que alguna vez fue tuyo y nunca debiste haberlo perdido. Y más, quiero que tengas más que eso. Y entonces llama a Siba. Siba, que de paso, no sé si usted se dio cuenta, Siba era hispano. ¿Usted se dio cuenta de eso, verdad? Dígame que sí. Pastor, ¿por qué usted dice que Siba era hispano? Y si dice la Biblia que tenía 15 hijos. Solamente los hispanos tienen tantos hijos, ¿o no? Los talibanes también. Entonces los hispanos son medios talibanes, hermana. Resulta que Siba viene y cuando Mefiboset se empieza a dar cuenta de lo que está por recibir, le dice a David, yo no tengo con qué pagarte. ¿Cómo puedes mirar a mí
Y mire la expresión que usa, que soy como un perro muerto. ¿Usted ha estado alguna vez cerca de un perro muerto? ¿Nunca ha estado? ¿Nunca pasó por una carretera donde hay un perro muerto tirado en la carretera? ¿Verdad que el aroma que emerge de ese cuerpo que está allí en descomposición es bastante desagradable? ¿Qué es lo que está diciéndole Mefiboset al rey? Mefiboset le está diciendo: rey, yo no solamente no tengo con qué pagarte todo lo que me quieres dar, sino que yo soy como un perro muerto, huelo mal, soy un problema. A mí siempre me van a tener que llevar y traer. Yo voy a depender todo el tiempo de alguien. Yo no tengo manera de pagar con nada todo lo que tú vas a hacerme. El rey ni lo escucha, porque al rey no le importa eso. Y entonces propone a Siba que trabaje con toda su familia, sus siervos también, para que Mefiboset no solamente tenga lo que necesita, sino que tenga más, que tenga abundancia, tanto que Mefiboset sea prosperado al extremo tal que la gloria de Dios sea manifestada en él. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? La historia termina diciendo que Siba y sus hijos y todos sus siervos trabajaban para Mefiboset y que Mefiboset tenía más de lo que alguna vez pensó y soñó tener. Pero que además de eso permanecía en la presencia del rey, comiendo en la mesa del rey, recibiendo el mismo trato que cualquiera de los hijos del rey, porque había sido adoptado por el rey y por eso vivía siempre en Jerusalén. Esta historia, si bien podemos tomar de ella y aplicarle a la realidad de Dios la forma en la que David hace misericordia con Mefiboset, quiero ir un poquito más allá e invitarlo a mirar en todos los componentes que conforman esta historia para entender un poco mejor lo que yo le estaba diciendo, que todas las historias, que todas las experiencias, que los personajes tienen que ver siempre tratando de transmitir, de presentar, de proyectar el mensaje de redención. Por ejemplo, miremos los que forman parte de esta historia. ¿A quién cree usted que representa a David, el rey, el que está sentado en el trono, si no ha de representar al rey supremo del universo, aquel que Habacuc dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra? ¿A quién habrá de representar David si no representa al mismo Dios, creador del cielo y de la tierra? ¿A quién habrá de representar Saúl, que es el rey que perdió todo? Y que por consecuencia de lo que él perdió, sus descendientes perdieron todo también. Si no representa a aquel Adán que por su pecado incurrió toda la tierra en transgresión y todos terminamos en un lodebar de incomunicación por consecuencia de la pérdida de aquel hombre llamado Adán. Saúl representa a Adán. ¿A quién representará entonces Jonatán, que es hijo de Saúl, pero que a la vez es quien hace el pacto con el rey? Y por amor a el rey hace misericordia con los descendientes de Saúl. Cuando aquel descendiente de Saúl muere en el pacto que hizo con el rey, ¿a quién representará Jonatán? Si no representa a Jesucristo, que es hijo del hombre, como lo llama el profeta Ezequiel, pero que es el que hizo el pacto con Dios y que por su muerte nosotros tenemos misericordia de parte del rey. ¿Me hago entender? ¿A quién representará Siba, que es el que va a buscar al Mefiboset que está lastimado? Y cualquiera dirá: pues Siba representa a la iglesia que va a buscar a los perdidos. Sí, puede ser. Pero la realidad es que Siba representa al Espíritu Santo, que utiliza a la iglesia para ir a buscar a los perdidos. Porque el que busca a los perdidos, porque el que llega, que el que toca, el que convierte, el que restaura, el que sana, el que trae, el que nos trae a la presencia del Rey, es el Espíritu Santo. ¿Y a quién habrá de representar Mefiboset? Si no lo representa a usted, si no me representa a mí. Y usted dirá: bueno, pero yo tengo mis piernas en muy buen estado. Yo no estoy hablando de las piernas físicas, sino de las espirituales.
Porque todos como Mefiboset estamos lisiados en nuestra vida. No tenemos nada con qué presentarnos delante de Dios. Hay una persona que sabía muy bien acerca de esto, conocida con el nombre de Helen Gold Harmon White, escritora prolífera del siglo pasado. Llegó a escribir un libro compilado llamado Fe y Obras, y en la página 22, una cita importantísima que ella declara, dice: si juntáramos todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo perfecto, todo lo noble, lo mejor que el ser humano tiene, y reuniendo todas esas cosas las presentáramos delante de Dios como un mérito para merecer algo del favor de Dios, esa pretensión sería tomada como una traición delante de Dios, porque usted y yo, mi querido amigo, como Mefiboset, no tenemos nada con que pagarle a Dios el favor de Él tratarnos a nosotros con misericordia. Y alguien diría: Dios nos trata con misericordia a pesar de lo que somos. No, Dios nos trata con misericordia por razón de lo que somos. Porque Él sabe que si Él no actúa, nosotros nunca desearíamos estar con Él. Si estamos con Él es porque Él, sabiendo nuestra triste realidad, es el que viene, el que llama, el que toca. No es a pesar, es por razón, porque nunca vendríamos a Él si no es Él el que viene primero a nosotros. ¿Me hago entender? Por eso escogí esta historia, porque de todas las historias es la que más nos representa en esta sección. Porque el Rey del Universo nos invita a sentarnos con Él a su mesa, a ser parte de su séquito, a ser sus hijos, nos quiere adoptar, para sentados con Él en la mesa podamos vivir para siempre en esa nueva Jerusalén, en la mesa larga de los redimidos, donde nos sentaremos inicialmente para celebrar las cenas de las bodas del Cordero, pero allí comeremos todo el tiempo en la presencia de Dios. Y yo alabo el nombre de Dios en esta hora, porque hay dos pequeños como Mefiboset que han decidido venir a la presencia de Dios, y esta mañana serán bautizados, presentados al Señor, y serán presentados por el pastor Gerson Sánchez, nuestro coordinador, porque ellos han reconocido en su temprana edad que necesitan depender de Dios, que necesitan darle una oportunidad a Dios, que necesitan reconocer que sin Dios, por más que se sientan con vitalidad, con energía y con fuerzas, porque eso es lo que pasa en la niñez y en la juventud, estamos llenos de energía y de fuerza, pero nada de esas pueden ganar para nosotros algún elemento con lo cual nos podamos presentar ante Dios, pretendiendo a través de esto conquistar su bendición. Porque la realidad es que estamos en la presencia de Dios, estamos aquí esta mañana por gracia divina, por gracia bendita. Es un regalo de Dios todo lo que tenemos: la vida, la oportunidad de vivir, el poder conocerlo, el recibirlo en el corazón y el mantenernos caminando en su presencia. Todo es por gracia. Nunca te olvides de eso, Mefiboset, que por gracia estamos en la presencia de Dios, que por gracia habremos de continuar, y que sin esa gracia nuestra vida no tendría ni sentido ni significado. Por eso el mensaje central, el mensaje principal de toda la Escritura es el mensaje de la gracia bendita de Dios. Es el evangelio eterno que llama el libro de Apocalipsis. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia está impregnado de ese mensaje. Todos los personajes presentan esta realidad. La realidad de un Dios que quiere bendecirnos, la realidad de un Dios que está de nuestro lado, de un Dios que está a nuestro favor, de un Dios que quiere no solamente perdonarnos, restaurarnos, liberarnos, levantarnos, transformarnos, sino también prosperarnos. Ese Dios que cuando nos despojamos de todos los preconceptos y prejuicios que la sociedad muchas veces ha colocado en nosotros, despojándonos de eso y dejándolo actuar, es capaz de llevarnos a experiencias extraordinarias, únicas y sin igual. Y hoy estos jovencitos comenzarán este camino, el camino de agarrarse, de aferrarse de las manos de Dios
para comenzar a vivir una experiencia única y sin igual. ¿Cuántos agradecemos al Señor esta mañana? Amén. Es hermoso ver a dos jóvenes que vienen ahora a los pies de Jesús. Su padre está acá ayudando. Le veo la sonrisa. Dios te bendiga también. A ustedes, muchachos, quiero decirles en el nombre del Señor que Dios tiene planes para sus vidas. ¿Ustedes lo creen, sí? ¿Ustedes creen que Jesucristo ha venido a morir por ustedes? ¿Creen en el Dios, el Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Sí lo creen? Amén. ¿Ustedes creen también en lo que la Biblia dice y cómo lo presenta la Iglesia Adventista en las creencias fundamentales? Si ustedes quisieran poner su vida en armonía con esos principios, amén. ¿Ustedes creen que también Jesús viene pronto y ustedes quieren hoy ser bautizados, reconociendo a Jesús como su Salvador personal, también para unirse a esta iglesia? Y ustedes crecerán en esta iglesia, tendrán que predicar a otros, apoyar a esta iglesia, para que el mensaje de Cristo sea llevado a cada persona. ¿Así quisieran también? Amén. ¿Cuántos queremos hoy agradecer a Dios por la vida de estos jóvenes, hermanos? Amén. ¿Cuántos le dan una bienvenida esta mañana, esta tarde a ellos? Dios les bendiga. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Señor, por estos dos jovencitos, Yonder y Ashley, que vienen a ti, reconociendo que al empezar su caminar en esta vida, no quieren hacerlo sin contar con tu bendición. Y sabiendo que Jesús es la joya más preciada que puedan recibir y tener en la vida, hoy lo reciben como su único y suficiente Salvador. Es por eso, Señor, que en esta hora te pido que mantengas sus nombres en el libro de la vida, que los selles para eternidad, que les des un nuevo corazón, que les des la fuerza, el poder del Espíritu Santo, y que puedan ellos crecer en gracia para contigo y los hombres, y puedan convertirse en ejemplos para otros muchachos de cómo vivir una vida plena dependiendo de Jesús. Para esto y para muchas otras cosas más, el pastor Gerson en estos momentos les bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi Creador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué lindo. Niños caminando con Dios. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero yo cada vez que participo de un bautismo, sea siendo el oficiante, como el pastor Gerson ahora, esta mañana, o viéndolo como estoy haciéndolo ahora, no puedo dejar de acordarme del momento cuando yo le entregué mi vida a Jesús. De hecho, con Guillermo nos bautizamos juntos un 6 de abril. Y la verdad es que no tengo razón para arrepentirme de aquel paso que di. Cuando lo hice teniendo 19 años, de algo me arrepentía y era de no haberlo hecho antes. ¿Cuántos de los que están acá ya son miembros bautizados de la iglesia? ¿Puedo ver las manos? ¿Puedo ver las manos? Les hago una pregunta a los que son miembros bautizados de la iglesia.
¿Valió la pena dar ese paso? ¿Eh? Hay razón para decir, oh, ¿qué hice? ¿Cómo me falló el Señor? ¿Ha fallado el Señor? ¿Ha sido fiel siempre con nosotros? ¿Ha cumplido todo lo que prometió? Definitivamente la mejor decisión que podíamos haber tomado fue esa. Ahora voy a hacer otra pregunta. De los que están aquí, ¿será que hay alguien que todavía no ha dado este paso de ser bautizado? ¿Puedo ver las manos de haber alguna persona aquí que no es miembro de la iglesia bautizada? ¿De haber alguna persona? ¿Sí? Allí veo una mano, aquí veo otra mano. El amigo, gracias por ser honesto, levantar sus manos. Allí veo otra mano más. 3, 4 manos veo levantadas. No sé si habrá alguna otra mano más. Les voy a hacer una pregunta directa a ustedes que levantaron la mano. Mi pregunta es, ¿no les gustaría algún día dar ese paso? Y dejar sus vidas en las manos del Señor. No les digo ahora, aunque si lo desean ahora, ahí hay agua, y hay un pastor, y la oportunidad del cielo está para ustedes. Pero digo, algún día, ¿no les gustaría dar este paso? ¿No les gustaría dejar sus vidas en las manos del Señor? ¿Qué piensas, mi amigo? ¿Te gustaría? Y a mi amiga que está allá, ¿te gustaría algún día? Y a esta parejita hermosa, ¿les gustaría algún día? Yo quisiera orar por ustedes. Me gustaría orar por ustedes de forma especial. ¿Saben por qué? Porque como yo decía recién, nosotros estamos aquí por gracia. La gracia es un regalo de Dios que nos llega en forma de una bendición. Cuando Él, con la persona del Espíritu Santo, viene a nuestra vida y comienza a hablarnos allí en nuestra mente, en nuestro corazón, a través del predicador, a través de una lectura, a través de una canción. Él tiene 1000 formas de hablarnos. Pero siempre está relacionado con la palabra que llega porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si ustedes en algún momento han sentido que les gustaría algún día dar este paso, entonces significa que Dios está empezando a buscarlos, a llamarlos, a hacer una obra en ustedes, a sembrar una semillita de fe en el corazón de ustedes. Y yo quiero pedirle a Dios que haga germinar esa semilla de fe de manera tal que en un momento dado ustedes ya no lo puedan aguantar más y puedan dar ese paso y puedan rendirse sin reserva en las manos del Señor. Por eso me gustaría orar. ¿Se atreven a venir conmigo aquí al frente? ¿Te atreves? Mi amigo, ven. Mi amiga, ven. Vengan. Esta parejita linda, vengan. Vengan, no tengan miedo, no les va a pasar nada, No se van a caer al piso, acá no van a empezar a temblar ni nada de eso. Solamente quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios que los ayude, que los bendiga, que los sostenga, que los prospere como hizo con Mefiboset. Y que la semilla que Él está colocando, sembrando en ustedes, pueda germinar para su gloria y para su honra. Y aprovecho que ellos están acá, quizá a lo mejor aquí entre los presentes hay otras personas más que no se animaron a levantar la mano porque a lo mejor no sabían por dónde íbamos a salir. Bueno, ya sabes cuál es la razón. La razón es que yo quiero orar por ti. Quiero poner en las manos de Dios tu vida si sentiste en algún momento el deseo de dar algún día este paso, de depositar tu vida en las manos de Dios. De haber alguien más, a ese alguien lo quiero invitar a que me dejes orar por ti. ¿Habrá alguien más? Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar. Yo les agradezco por ser valientes y por estar aquí. Gracias por ser honestos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero presentar esta congregación en tus manos de amor, pidiendo que tú la bendigas, la prosperes y la guardes. Pero de forma muy especial quiero presentar a estas personas que hoy, con sinceridad y honestidad, reconociendo que no son miembros de la iglesia, manifiestan que en algún momento quizá quisieran dar este paso de unirse a ti y a la iglesia a través del santo bautismo. Para ellos te pido tu bendición, que los guíes, que los guardes, que los prosperes, que toques sus vidas, que les hagas sentir tu presencia para que ellos puedan saber que no hay nada más lindo que tenerte a ti en el transitar de sus vidas. Guárdalos en tu amor. Bendícelos desde aquí hasta siempre. Los encomiendo en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por la oportunidad de orar por ustedes.